es un honor estar aquí acompañándolos en este espacio para hablar un poco de la revolución de la conciencia, de la revolución de la educación, de lo que se necesita estructuralmente para cambiar un poco, o de alguna vez, o de un solo tiro, las necesidades estructurales de una democracia. Quiero empezar por advertir que soy un optimista convencido, a la manera de Pessoa, que advertía que seré siempre el que esperó a que le abrieran la puerta junto a un muro sin puerta, porque además soy un optimista obstinado en el ejercicio, además de la profesión como abogado y además del poder del ejercicio ciudadano. Siempre me ha llamado la atención un poco en la Universidad de Salamanca, o que en la Universidad de Salamanca llegó empezando el nazismo y el fascismo de la Segunda Guerra Mundial, llegó el general Millán Astray con un grupo de militares y entró de una manera desordenada al claustro universitario y gritó que muera la inteligencia, porque a partir de ese momento llegaba el uso de la fuerza por encima del uso de la razón. Y el rector de la Universidad de Salamanca, el escritor y filósofo Miguel de Unamuno, hizo una advertencia que debe además resonar por siempre dentro de la defensa legítima de la dignidad. Y advirtió el señor Miguel de Unamuno: vencerán porque tienen demasiada fuerza bruta hoy, pero no convencerán. Y no convencerán porque para convencer se necesita persuadir. Y para persuadir es necesario acudir al criterio legítimo de la razón. ¿Qué significa eso? Significa que estamos otra vez viviendo momentos turbulentos donde los gobiernos de turno, incluyendo este, quiere que muera la inteligencia por encima de la fuerza bruta. Y no lo vamos a permitir y no lo vamos a lograr. Esta corta intervención, esta breve intervención, está dirigida precisamente a eso, a las revoluciones internas, a los criterios del lenguaje y el poder, y cómo estamos hoy, además, listos y preparados para asumir los nuevos desafíos democráticos. Es importante precisar que con relación al lenguaje y al poder, que vamos a establecer por qué es necesario advertirlo y por qué es necesaria esa revolución para llegar además a la práctica política. En este caso, por ejemplo, el de los cabildos abiertos, que se me hace una figura además muy importante para establecer y ejecutar el ejercicio del poder ciudadano. En los 90, en 1990, que ya uno lo escucha como una época lejana, en el Congreso Panafricano en Sudáfrica, aparecieron un grupo de negros con unos carteles que decían: un colono, una bala. Recordemos que Sudáfrica vivió una de las guerras civiles más profundas y más brutales, esos enfrentamientos entre el poder blanco británico y el poder negro surafricano. Pero esa convención, ese día empezó a gestarse una revolución desde abajo. Y en esos carteles que advertían un colono, una bala, había un mensaje implícito. Inicialmente, la respuesta natural de los blancos británicos que vivían obviamente en Sudáfrica era la de solicitarle a las autoridades proteger la integridad, porque además era una amenaza directa y velada por parte de los negros surafricanos con relación a una bala. Pero en realidad, en lo más profundo del mensaje, lo que querían decir los negros, o lo que entendían los blancos británicos, era la incomodidad del concepto colono. Y es que los colonos, en ese momento, para los blancos surafricanos, era la persona que no había echado raíces. Recordemos que los británicos, o algunos británicos, habían tenido concesiones en Kenia y en las Rodesias de territorios obviamente británicos, pero nunca echaron raíces.
De hecho, los blancos británicos llevaban a sus hijos a estudiar a Europa para que de alguna manera se educaran con cierta rigurosidad. Entonces, ¿qué ocurría? Que como no habían echado raíces, tanto para los blancos británicos como para los negros surafricanos, la expresión colono se refería a quien está de paso. Así el diccionario dijera otra cosa, porque es que además las palabras se nutren fundamentalmente del diario vivir. Entonces, más allá del diccionario, colono para los británicos era quien está de paso. ¿Y eso qué traía implícito? Cuando esos mismos británicos llegan al sur del África, cuando los europeos llegan al sur del África, se llamaban a sí mismos cristianos y definían entonces a los negros o a los pueblos nativos como indígenas, como salvajes, como paganos. Y se empezó a crear una dualidad desde el poder, porque los nombres y las categorizaciones provienen siempre del poder. El poder define y denomina. Incluso el lenguaje es una de las formas más profundas de dominación. Lo que incomodaba ese cartel de un colono o una bala era fundamentalmente que la denominación provenía de una jerarquía inferior o de quien en palabras de Coetzee, el escritor surafricano, tenía un poder simbólico y era que establecía que ya no era quien dominaba, quien establecía el lenguaje, sino que por el contrario, quien lo establecía era el dominado. Existía en esa expresión un colono, una bala, una intencionalidad hostil subyacente. Querían los sometidos destruir al poderoso a través del lenguaje. Y ese dominio del lenguaje y ese efecto simbólico del poder del lenguaje es una especie de transgresión del poder. Porque el lenguaje sirve, repito, para dominar, para denominar y para imponer criterios. Entonces, esa jerarquización o categorización entonces de blanco frente a salvaje quedaba reducida y se invertía además la pirámide del poder. ¿Por qué hago esta introducción? Porque es fundamental que desde el lenguaje empiecen a moverse los cimientos del poder. En Colombia, recientemente, ha venido surtiendo un efecto bastante parecido con relación a las expresiones y a las denominaciones que la comunidad le entrega a sus líderes. Y esa denominación o ese poder denominador tiene un efecto simbólico de establecer un dominio sobre el gobierno central. La expresión reciente, por ejemplo, de Matarife, genera los mismos efectos que escuchábamos entonces con la expresión colono en los 90 en Sudáfrica. Porque Matarife, per se, desde el punto de vista estrictamente lingüístico, no tiene ningún efecto devastador ni delictivo. Un matarife no es más, por ejemplo, que una persona que fabrica con carnes o que trafica con carnes o que comercia con carnes. Es más, el término matarife es una profesión. ¿Qué ocurre? Hace muchos años, en Santiago de Cuba, el escritor Montaner le dijo entonces matarife al régimen cubano, específicamente a Raúl Castro, para de alguna manera trazar un símil entre el que comercia con carnes y el que vive de asesinar seres humanos o que interviene en prácticas criminales. Ese término llegó finalmente a Colombia, en boca del periodista Gonzalo Guillén, quien advirtió las mismas particularidades con relación al señor Álvaro Uribe Vélez. Y empezó a popularizarse el término, que repito, tiene una intención hostil bastante subterránea y es lastimar, hacer un símil entre una profesión absolutamente legítima y una actividad repudiable, que es la de traficar con carne humana. Lo que es lo mismo, traficar con las necesidades y los sueños de los seres humanos. El señor Uribe Vélez entonces acudió en ese momento a la justicia, al juez de tutela,
para evitar que el señor Guillén en sus artículos periodísticos nombrara como Matarife, argumentando una vulneración al derecho de su honra y de su buen nombre. El juez de tutela advirtió algo que estamos estableciendo, que el término era abstracto y que no tenía una interpretación ni una definición concreta, ni se podía materializar desde el punto de vista de daño a la honra, porque era una profesión legítima y amparada incluso por el derecho laboral. Empezó entonces ese triunfo mediático o ese triunfo de la justicia y de la libertad de expresión, empezó a copiarse como una avalancha en la comunidad. Y apareció finalmente una serie que traía entonces aspectos relevantes sobre la vida de ese personaje, con el mismo nombre, Matarife, y empezó a popularizarse de tal manera que hoy la expresión es un ataque, entre comillas, a la dignidad de un ser humano, lo pensaría él, pero es la soberanía del pueblo de denominar como quiera, de acuerdo a su íntima convicción, los procesos naturales de la historia humana. En ese sentido, como comunidad, somos propietarios y somos dueños legítimos del lenguaje, torciendo entonces esa carga histórica de que las denominaciones parten desde el poder. El poder ciudadano, y tampoco lo habíamos advertido, el poder ciudadano nos pertenece. Más bien, sobre la ciudadanía recae el verdadero poder. Escuchaba las declaraciones de quien me antecedía que hablaba de un contrato social. Es que precisamente desde Rousseau hemos podido establecer que existe entre gobernantes y gobernados un contrato. ¿Y sobre qué recae ese contrato? El gobernante provisionalmente manejará los destinos de nuestra nación y somos nosotros quienes le encargaremos a ellos, al gobierno central, a manejar nuestro destino. En los aspectos económicos, políticos, de relaciones internacionales. Pero eso se ha olvidado. Los gobiernos de turno solamente acuden a intereses personales y desconocen el contrato. Y la ciudadanía desconoce, a su vez, que el verdadero poder reside en ellos. Y entonces finalmente creemos que debemos seguir los criterios de los gobiernos de turno, porque hemos sido educados para la obediencia y para el servilismo. Todo esto que le estoy diciendo, esta introducción, no tiene otro propósito sino el de establecerles por qué está ocurriendo lo que estamos viviendo en estos días. Porque la ciudadanía está empoderada. Comenzó con el lenguaje, comenzó con accidentes de furia, con espasmos de furia. Hoy estamos organizando entonces como comunidad, alejando la indiferencia y estableciendo entonces con rigor y solidaridad que tenemos el poder para establecer cualquier necesidad histórica que se adeuda con nosotros. ¿Y qué ha pasado con las protestas? Y volvemos al lenguaje. Ha querido el gobierno entonces deslegitimar la protesta necesaria, porque además ese caldo de cultivo que se armó hace un mes y medio, con una pandemia además brutal, con unas necesidades económicas insatisfechas, con unas necesidades históricas, con el olvido del gobierno, de todos los gobiernos de los últimos 200 años a la ciudadanía. Eso genera violencia. La violencia jamás será justificable, pero hay violencias, o las violencias nacen de la indiferencia histórica de los gobiernos. Si una ciudadanía no tiene cabida en el Estado social de derecho, tendrá que acudir a mecanismos violentos. No habrá otra forma de sobrevivencia. Aquí no estamos invitando a la violencia, aquí estamos invitando a un cambio de pensamiento estructural sobre cómo
en la medida que somos ciudadanos pensantes, podemos actuar activamente en el desarrollo de una democracia. Y sobre las protestas entonces ha caído una represión brutal. ¿Por qué? Por el lenguaje. Ya advertíamos el poder del lenguaje. ¿Y cómo se deslegitima una protesta? Advirtiendo semánticamente que estamos enfrentando al terrorismo, que estamos enfrentando al vandalismo, que lo que existe son células terroristas que quieren desestabilizar la institucionalidad. Ese lenguaje, impuesto desde arriba, genera necesariamente la reacción de la fuerza. ¿Y cómo puede entonces atajarse la violencia terrorista o la violencia vandálica? Pues con más fuerza. Es decir, el gobierno, desde el lenguaje, deslegitima las necesidades históricas de una población. Por eso la represión. La explicación de la represión está relacionado con un discurso lingüístico y estructural que tiene como propósito convencer a parte de la ciudadanía indiferente que esta es una guerra contra el terrorismo. De hecho, un manifiesto de la Fiscalía establece, incluso dirigido a la ciudad de Cali, establece la necesidad de que a partir de la fecha a los jóvenes que son capturados se les lleve a juicio por el delito de terrorismo, precisamente con el discurso gubernamental. Entonces, es inaceptable y debemos entender los discursos. Y viene entonces la pregunta, ¿y del lado de quién entonces debemos estar? ¿Se justifica que entonces se lastimen a miembros de la fuerza pública? No. ¿Se justifica que se lastime entonces a la comunidad que proteste? No. Pero aquí hay una correlación de fuerzas que no pueden ser equiparadas. No es lo mismo la fuerza pública que la ciudadanía. La fuerza pública detenta el monopolio de las armas. La comunidad está desarmada. La comunidad tiene necesidades básicas, hambre, miedo. Ha estado sometida a la indiferencia. La fuerza pública está organizada desde el punto de vista armamentístico. ¿Quién tiene más poder? ¿De qué lado debemos estar? No debemos estar del lado de quienes hacen la historia, ni de quienes detentan el monopolio de las armas. Debemos estar del lado o al servicio de quienes lo padecen. Esa es nuestra función como ciudadanos, esa es nuestra función como empresarios, esa es nuestra función como académicos y profesionales, al servicio de quienes padecen el abuso y el exceso del poder. Recientemente ocurrió en Cali incluso algo muy llamativo desde el punto de vista estructural y filosófico. En la mitad de las protestas llegaron los MISAC a la ciudad de Cali y tumbaron una estatua del conquistador, a quienes le hemos hecho venia históricamente como comunidad. ¿Eso es terrorismo? ¿Eso debe ser criminalizado? ¿Son los MISAC unos criminales? Cualquier observador espontáneo y distraído pensaría que esos miembros de la comunidad MISAC, esos indígenas puros, deben ser llevados ante las autoridades. ¿Eso es terrorismo o es reivindicación? Otra vez el lenguaje. Porque hemos sido conformados o constituidos por prejuicios históricos, donde creemos además que quien aparecía en una estatua era un conquistador. Acabó comunidades del Alcázar. Acabó pueblos. Y además se le erigen estatuas por eso. Lo que hicieron los MISAC es una reivindicación histórica, porque nosotros, que somos sus conciudadanos y que debemos sentir solidaridad hacia los pueblos indígenas, le estábamos haciendo homenaje a sus verdugos desde el lenguaje, desde la palabra y desde los símbolos. Eso no es un daño en bien ajeno.
Es una reivindicación histórica que como profesional del derecho aplaudo. Caigan todos los rayos y centellas sobre mi humanidad, porque nosotros no podemos legitimar a las personas que históricamente han despojado a los pueblos. Esa estatua no era de un conquistador, era de un criminal que acabó poblaciones indígenas, en beneficio además de poblaciones alejadas a nuestros propios pueblos. Hay que tener dignidad, hay que entender los desafíos del lenguaje, los desafíos de las corrientes democráticas y de la libertad. Los oprimidos tienen herramientas hoy, todos nosotros tenemos herramientas hoy. Y una gran revolución que nos merecemos es la revolución educativa. Una educación inconforme y reflexiva que nos inspire un nuevo modo de pensar, que nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma, como dice Gabo, que pueda canalizar todas esas energías que durante siglos hemos destinado a la depredación y a la barbarie. La educación que nos habita hoy es para obediencia. Educar es subvertir, poner en crisis todas las ideas fijas, todos los prejuicios históricos que hemos tenido. Hoy se educa para servir. Debemos educar para subvertir, pero no la subversión básica de armas al cinto, la subversión de las conciencias, la renovación de los sistemas democráticos. Hemos olvidado los cimientos básicos de la educación. Pensamos más en memorizar que en educar. Necesitamos aprender a pensar y necesitamos enseñarles a los jóvenes cómo se piensa un mundo mejor. Una de las grandes conquistas de nuestro país es la Constitución del 91, que pocos se han leído. Parece además un libro escrito para extraterrestres. Habla del mundo ideal, una retórica superior, y tiene como presupuesto la dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? Significa que ustedes y yo somos un fin en sí mismos. Se ha invertido la escala de valores y la escala del sistema democrático, y entonces nos convertimos en medios para lograr fines egoístas. Somos medios, no somos fines. Cuando nos podamos convertir en fines, entenderemos que el destino humano es la solidaridad y el beneficio para toda la comunidad. Eso es fundamental conocerlo. Y dentro de nuestra Constitución, también es importante advertirlo, y con relación a la dignidad humana, tenemos un mundo donde lo que se revela es un materialismo democrático. ¿Y qué es un materialismo democrático? Que lo he advertido varias veces. Es un sistema humano donde todo tiene valor mercantil, hasta la vida. Es un absolutismo económico donde todo se somete al mercado, por encima de la dignidad humana. Por eso hoy somos medios, medios para el consumo, medios para beneficios personales, medios para las empresas. Cuando seamos fines, se cambiará la estructura del sistema democrático. No me quiero extender mucho más, quisiera aquí tener una charla larga, pero el tiempo apremia. Sé que quienes nos convocan hoy tienen unas especificaciones. Quiero advertir que esa constitución bellísima que tenemos en este momento tiene una figura, la figura del cabildo abierto, que además suena exótica, que además
suena novedosa, pero no lo es. Y es precisamente eso de lo que estamos hablando, del lenguaje, del poder y del poder que habita en la ciudadanía, lo que se llama democracia participativa. Porque además, el lenguaje también y las formas de gobierno nos han dicho que vivimos en una democracia y que el poder reside en el pueblo, pero es retórica. Y entonces la democracia es un sistema de pesos y de contrapesos. Y yo me pregunto, ¿será que el gobierno tiene hoy contrapesos institucionales? Y la respuesta es no. El gobierno maneja los entes de control: Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Fiscalía. ¿Cuál es entonces la independencia con los entes de control? Rama, además, legislativa, que se supone que son quienes nos representan para hacerle cerco al poder del gobierno. Y esa democracia representativa está disminuida por las codicias individuales. Entonces no hay poder, no hay control, no hay equilibrio. Entonces no hay democracia. Y el único aspecto que va quedando de esa deteriorada figura es el poder del pueblo, que hoy sí lo estamos advirtiendo. Y ahí tenemos entonces, finalmente, los cabildos abiertos. ¿Y qué son los cabildos abiertos? Son una forma de hacer democracia y de entender el poder desde abajo. Y está en la Constitución, en el artículo 103, y está en la ley 134 del 94, específicamente lo que tiene que ver con los cabildos abiertos. Entonces, hagamos uso de las herramientas históricas que han sido acogidas y modificadas por la Constitución del 91 y hagámoslas valer con poder, con criterio, con fuerza, con determinación, repito, para moverle los cimientos al gobierno y que ellos entiendan fundamentalmente que no es la quebradiza cáscara de las apariencias democráticas, sino que la población y la comunidad tienen el poder para determinar lo que está ocurriendo con nuestros propios pueblos. Termino finalmente con una frase de Ernesto Sábato, cuando advierte en un libro que se llama Antes del fin: vengo albergando tristes dudas y grandes dudas sobre el acontecer nacional. Yo también siento dudas, pero de alguna manera, también a la manera de Sábato, nos salvaremos por los afectos. Muchísimas gracias. Hola Miguel, ¿nos escuchas? Sí, ahí escucho. Listo. Queremos, te queremos Unas hacer unas preguntas, preguntas, ¿vale? ¿vale? Logramos Logramos comunicarnos comunicarnos con con vos, vos, estaba un poco complejo, pero aquí nos nos acompaña acompaña alguien alguien de de Siloé Siloé y y no no sé sé si si algunas algunas personas personas más más quieren quieren alzar alzar la la mano mano para para hacer hacer alguna alguna intervención o intervención o una una pregunta, pregunta, pero pero, ¿cómo es su nombre? ¿cómo es su nombre? Pero Pero Manuel Manuel te quería hablar, te quería quería decir unas decir unas palabras palabras y y tal vez algunas algunas inquietudes, inquietudes, pero aquí va. Hola Hola Miguel, Miguel, mi ¿Me escucha por acá? inquietud es que yo como por ser primera primera línea, línea, si si me me captura, captura, me van a judicializar como terrorista. ¿Cómo podemos judicializar a Ospina que se robó 25.000 millones el año pasado? ¿Cómo podemos judicializar a ese man de Zapata? ¿Cómo podemos judicializar al general de la policía? ¿Ah? Dame esa respuesta que me tiene muy inquietante. Gracias por la pregunta. Primero, sí, la Fiscalía ha creado lo que se llama populismo punitivo, que es llevar entonces a jóvenes que están marchando pacíficamente frente a las autoridades para juzgarlos por los delitos de terrorismo. El problema que tienen ellos es un problema jurídico bastante complejo. Es que el delito de terrorismo necesita establecer unas condiciones específicas que los eventos relacionados con marchas pacíficas no tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros hemos creado
la primera línea jurídica, un proceso que está relacionado con la primera línea, jóvenes como ustedes, valientes, que se ponen y que permiten proteger las marchas, y nosotros también desde la academia y desde la justicia hemos creado la primera línea jurídica precisamente para eso, para acompañar cada captura a lo largo y ancho del país para protegerlos frente al desborde del poder. Ahora, sobre la pregunta que cómo juzgamos entonces a los miembros de la fuerza pública o a la jerarquía de la fuerza pública. Ya hay una denuncia frente a la Corte Penal Internacional sobre todo lo que está pasando en Colombia. Mire, tarde o temprano, estas personas que nos gobiernan, el orden jerárquico de la fuerza pública será puesta ante la justicia, o bien la nacional, que seguramente no ocurra, o bien ante la internacional, que sí ha puesto el ojo avisor sobre Colombia. Listo, no, muchas gracias. Aló, ¿Cómo escuchas? Sí, ¿no? esto es para que Sí, ahí escucho. Bueno, muchas gracias. Queremos darle las gracias por la participación, por el espacio, por tremenda respuesta por tu primera fila. Creo que Cali te quiere dar las gracias. Yo lo digo en nombre de Cali y aquí que y me aquí que me acredita. No lo sé, ¿sabes? Pero y queríamos hacerte por último, yo personalmente te quiero hacer, Joana, la que habla con vos. Una pregunta muy puntual. Si no Si no es el Cabildo, ¿cuál ¿cuál otra? otra? ¿Y cómo ¿Y cómo crees vos que que sea la juntanza juntanza de los colombianos? O sea, ¿Cómo va a empezar? ¿Cómo va a hacer eso? ¿O ¿O qué nos hace falta para levantarnos y juntar? Yo tengo la verdad, todos los días quiero quiero saber qué piensa qué piensa cada quien y cómo lo vamos a hacer, porque sé que lo vamos a hacer. Sé que Sé que de aquí para allá solo es la unión del pueblo, pero ¿cómo la ves vos? O sea, ¿cómo nos vamos a levantar orgánicamente? Es una buena pregunta. Mire, estamos en este momento en la mitad entre el horror y la utopía. Votar bien, elegir bien dentro de un año o menos de un año es el primer acto revolucionario para empezar a cambiar esto. Porque votar es el acto más profundo e íntimo del ser humano. Pero además es un acto tan solitario, que es la gran encrucijada y la gran disyuntiva, que es el acto más solitario desde el espíritu, pero es el acto que termina definiendo el destino de un pueblo. Entonces, el primer ejercicio práctico es votar bien, votar de acuerdo a su convicción más profunda, no permitir entonces que los políticos codiciosos compren no el voto, sino nuestra conciencia, que es además un ataque contra la razón. Entonces ese es el primer ejercicio práctico, porque hoy, por más cabildos abiertos, por más participación ciudadana, por más ejercicio democrático que queramos establecer, no lo vamos a poder, porque el interlocutor simplemente perdió la inteligencia y se quedó con la fuerza bruta. Entonces el primer acto democrático es elegir bien. Y cuando tengamos un sistema de gobierno estructurado, compatible con la ciudadanía, empático con los ciudadanos, podemos exigir el cumplimiento de todos estos factores, además de participación ciudadana. Entonces, el primer acto revolucionario que debemos hacer hoy desde la conciencia es la participación directa en las elecciones populares y no acogerse entonces a la indiferencia de que simplemente ese día no voy a votar porque creo que la democracia no funciona. La democracia no funciona porque no hemos elegido bien y tenemos los gobernantes que nos merecemos por torpeza o por cobardía. Entonces, para responder la pregunta que me excedí, el primer ejercicio práctico es votar bien. Listo, gracias. Van dos preguntas más, ¿vale? Bueno, aló, ahí me escuchan. Creo que... Sí, ahí la escucho. Pero aquí no me... ahí ya. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer inmensamente este espacio. Creo que como deben multiplicarse muchos espacios que tiendan a este tipo de reflexiones, de compartir, de tejer, ¿cierto?, este conocimiento tan importante que tiene que estar al alcance de todas y de todos. Yo felicito y agradezco profundamente esta instancia institucional que se ha abierto y quisiera preguntar puntualmente, estoy inmensamente conmovida, con mucho dolor, igual que todos y que todos las presentes aquí. Y entonces, claro, nos están asesinando todos los días hay muertos, asesinatos, y aquí, como usted bien lo planteó, no hay democracia, no hay contrapesos, los entes de control están cooptados.
cuáles son esas instancias internacionales y digamos cuáles son esos mecanismos y estrategias efectivas que como ciudadanos y ciudadanas podemos empezar a tejer para parar esta barbarie. Esa es mi inquietud. Gracias. Es una gran pregunta. Estamos viviendo un dolor que además no conoce su nombre. En ese momento Colombia es una herida abierta desde el punto de vista de lo que están viviendo, desde el punto de vista de lo que están viviendo los jóvenes. Perdón por la interrupción. Entonces, claro que tenemos mecanismos. Mire lo que está pasando. Es decir, los jóvenes aún con miedo, los jóvenes aún con el desborde de la fuerza pública, están saliendo a marchar, están saliendo a protestar. Nunca, ninguna institución en Colombia, ninguna organización social pudo convocar una marcha tan extensa, que aún no termina. Llevamos un mes y una semana y los jóvenes siguen marchando a lo largo y ancho del país porque no tienen miedo. Y por eso debemos protegerlos y debemos acompañarlos desde todas las instancias. Ese es un primer mecanismo inmediato, la protección a esos jóvenes. Estar además involucrados en esto, porque hay una gran indiferencia. La indiferencia no es otra cosa que emular a la cobardía, es dar la espalda a las necesidades básicas de la población. Entonces hoy es seguir acompañando las marchas, como jóvenes, como ciudadanos, como profesionales, como empresarios. Los empresarios también deben asumir una posición crítica en contra del gobierno central, abandonar el absolutismo económico y comprometerse como parte y sujeto fundamental de la sociedad para acompañar a esos jóvenes que hoy no tienen garantías y que no tienen futuro, porque además en medio de la pandemia no hay trabajo y no hay formas de subsistir y hay mucha gente que no tiene destino. Hay que acompañarlos desde todas las profesiones. Hay que hacer un conglomerado interdisciplinario que acoja médicos, psicólogos, toda una suerte de ciudadanos y votar bien. Y sobre todo, cuestionarse todo, absolutamente todo, desde el poder, desde la obediencia, desde los criterios más profundos de la palabra subversión, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de revolución completa, como seres integrales que somos. Creo que ese puede ser una de las alternativas mientras se vienen además las elecciones populares, que no son otra cosa, repito, que un nuevo referéndum ciudadano contra la barbarie. Buenos días, doctor del Río. Tenemos una pregunta en el chat. Dice así, Juan Carlos Morales. Partiendo de la base de que la democracia no son las elecciones, pero asumiendo la importancia de este ejercicio, quisiera preguntar, ¿qué ideas tiene para blindar o proteger desde ya este sufragio? Gracias. Debemos crear primeras líneas de supervisión. Desde la primera línea jurídica, por ejemplo, estamos advirtiendo la necesidad de que entonces existan primeras líneas jurídicas, primeras líneas tecnológicas para enfrentar y para supervisar el monitoreo de la Registraduría Nacional. Ese va a ser un nuevo caballo de batalla, porque la Registraduría hoy es del gobierno central y es quien desde el punto de vista de plataforma institucional hace o monta el andamiaje de unas elecciones democráticas. Entonces hay que estar alerta desde la ciudadanía, construyendo esos cercos de control, construyendo esos cercos de vigilancia comunitaria para establecer hoy más que nunca desde la tecnología, desde la solidaridad y desde la soberanía la necesidad de evitar que generen un fraude electoral, que también es muy posible. Por eso debemos unirnos como conglomerado, porque es que la solidaridad es la única herramienta que tenemos para enfrentar el desafío del poder. El poder siempre nos va a avasallar, porque además tiene fuerza, bruta, pero fuerza. Debemos tener entonces una fuerza mancomunada y que tenga una sola dirección, que es generar un cerco de protección contra la corrupción y en la eventualidad de las elecciones contra el fraude. Debemos estar haciendo o teniendo atención en todos los municipios, en todas las localidades, nombrar primeras líneas, nombrar asesores, supervisores que vayan y monitoreen el ejercicio natural y legítimo de las elecciones democráticas.
Esa es una de las fórmulas más importantes. Deben haber muchísimas más, pero hay que aportar desde la tecnología, desde la academia y desde la solidaridad. Esos son los elementos básicos para hacerle contrapeso a posibles eventos de corrupción.